Bueno, y se encuentra con nosotros aquí en el estudio el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, veíamos las palabras del presidente, secretario, como que sonreías al respecto. Es decir, no le atinaron. A ver, pero esto es una buena noticia, una mala noticia. Algunos dicen, no, pues es que decían que íbamos a crecer al 4%, ya después al 2%, ahora a lo mejor se tendrá que ajustar en septiembre, entonces no es tan buena. Tu evaluación y el desglose del experto, ¿qué significa esto de que no estamos en recesión, no hay recesión, pero sí desaceleración? Sí. Primero creo que tenemos un debate muy interesante, muy curioso, pero probablemente equivocado. A ver, ¿por qué? La definición formal de recesión, que en el caso de México la hace el INEGI, en el caso de Estados Unidos lo hace un instituto que se llama National Bureau of Economic Research, mira a más de una variable, no nada más al PIB, por la que estábamos hablando nosotros. Mira que tiene que haber temas de ingresos reales, empleo, etcétera, ¿no? Y generalmente requiere que haya pasado el tiempo para saber si efectivamente habíamos estado en un bache o no. No se puede rever el bache cuando estás pasando por encima de él. Considerando esto y con el tiempo que ha pasado y este crecimiento que se dio a conocer hoy, comentas y tú dices, no hay recesión, y lo indica también el INEGI. Lo que pasa es que la información que se dio a conocer hoy no se refiere a la definición oficial de recesión, sino una que es la información estándar, la más usual, que es que haya dos trimestres seguidos de crecimiento de las cifras desestacionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a desestacionalizadas, quiere decir que se corrigen por el número de días hábiles. Por ejemplo, en este trimestre, el segundo trimestre, la semana cayó en abril, el año pasado había caído en marzo, entonces tiene que corregir por ese número de días hábiles. Entonces estamos hablando, no se sumaron estos trimestres para configurar. Se checa cuál es el comportamiento de uno con respecto al otro y no hubo una caída, ¿no? Pero indica, secretario, pero si hay una desaceleración, no. Eso sí tiene que ver con el crecimiento del 0.1%. Sí, claro, o sea, no hay una caída en el crecimiento, pero el crecimiento está siendo relativamente bajo, ¿no? Entonces tenemos una serie de tendencias. Yo diría primero una tendencia global, fundamentalmente producto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que está haciendo que el nivel de actividad económica a nivel global, incluyendo el de México, esté disminuyendo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto para América Latina en su conjunto tenía un estimado de un crecimiento de 1.6 a inicio del año, hoy está estimándose únicamente en 0.6. Pero esta desaceleración que, bueno, el día de hoy nos coloca en números negros, por llamarlo de alguna manera, no nos ponen números rojos, pero sí existe una tendencia de desaceleración, entonces podríamos caer en una recesión. ¿Hay peligro de una recesión a futuro? No, y no bajo esta definición, porque esta definición es muy precisa y requiere 2 trimestres seguidos, y este ya no fue, entonces necesitaría que se acumulara 2 trimestres. Pero con la desaceleración no nos puede llevar en algún momento a que 3 trimestres seguidos Lo que es preocupante es que no estemos cayendo en eso, sino que el nivel de actividad económica va a un ritmo menor del que podría tener. Por eso lo que nosotros hicimos el pasado lunes fue anunciar un programa para apoyar la economía. Sí. Y tenía, yo diría, 3 o 4 características muy importantes. La segunda, un paquete de proyectos que ya estábamos estudiando y que decidimos acelerar y que tienen diversas características. La primera y muy importante es que tienen un impacto inmediato, es decir, están asociados a obras en lugares específicos, en Guadalajara, en Ciudad Juárez, en Hidalgo, que pueden empezarse a ejecutar de manera muy rápida. Sí. El segundo era una serie de desdoblamientos de concesiones que ha dado al sector privado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de tal forma que ellas ya tienen los proyectos en los que se puede invertir, y se va a invertir con recursos del sector privado, que siempre son mayores que los recursos que tiene el propio gobierno. La tercera, utilizando todos los mecanismos y espacios que tiene la banca comercial, lo que vamos a dinamizar es los créditos que van a estarse dando tanto para actividades productivas como para el consumo. Y te doy un ejemplo de ellas. A los trabajadores, uno de los entes que les suele dar créditos es el Fonacot, pero el Fonacot no necesariamente tenía todo el capital para darlo, pero nosotros teníamos capital en el Banco del Bienestar. Entonces el Banco del Bienestar le va a dar una línea de crédito a Fonacot que le va a poder dar créditos para el consumo a los
los trabajadores hasta para 1.2 millones de trabajadores. Y finalmente un tema que para mí era muy importante es, aunque el siguiente año fiscal empiece en enero, sí, no hay nada que nos diga a nosotros que no podemos adelantar las licitaciones, que vamos a fallar los contratos, y aunque nosotros empezaríamos a gastar en enero, una empresa que obtiene un contrato, digamos, en septiembre o en octubre, y que sabe que ya nos va a tener que proveer dar un servicio, empieza a contratar trabajadores, empieza a comprar insumos, empieza a comprar equipo desde este año. Y eso todo en su conjunto ayuda a apuntalar la economía. Esto en el ámbito de la economía, y estaba viendo las cifras de ingresos de hogares que también se presentó, secretario, y esto es en el 2018. Cayó 4%. En este último trimestre. Estamos hablando también ya de la economía de las personas. Estaba viendo si las familias están entregadas por 3.6 personas aproximadamente. Estamos hablando que por persona perciben 4.593 pesos mensuales. Son como datos que se están dando en general, pero creo que tienen un impacto porque la gente, más allá también del tema de la economía, quiere saber cómo va a impactar esto en el día a día, en sus ingresos, en sus hogares. Esto que usted me dice y que acaban de presentar en el proyecto, ¿va a tener un impacto directo con Ingreso Hogares? Va a tener un impacto directo, pero hay otras vías que tienen un impacto aún más directo, ¿no? Esto efectivamente es de una encuesta que se levantó ya hace algunos meses. Lo que nosotros hemos venido haciendo ahora, y eso es por una vía diferente, como yo señalaba, es tener una serie de programas sociales que apuntalan el ingreso de las personas en 3 vías distintas. Primero, crean una red de protección social, y me refiero, por ejemplo, al programa de adultos mayores, al programa de discapacitados, etcétera, los cuales crean una red porque independientemente de cuál es el desempeño de la economía, esas familias, esas personas están recibiendo cuando menos esos ingresos. El segundo punto, que es algo que también se estudia a través de la encuesta nacional de ingreso-gasto, que es a la que tú hacías referencia, es la distribución del ingreso entre las familias. Exacto. Y esto ayuda a mejorar el ingreso de las familias más vulnerables. Y el tercer punto sí tiene que ver con la coyuntura, es decir, las familias que se encuentran en la parte baja de la distribución del ingreso, en la pirámide del ingreso, son familias que tienden a tener lo que los economistas llamamos una propensión marginal al consumo alto. Como no tienen muchos ingresos, en la medida en que los reciben, los tienen que gastar, y eso tiene un impacto en la actividad económica porque le están comprando a la tiendita de la esquina, le están comprando al lechero, etc. Secretario, ¿estás de acuerdo con la distribución directa de los recursos como política pública generalizada? Mira, depende cómo lo ves. O sea, tú puedes ver recursos como, por ejemplo, el programa de adultos mayores, que en realidad es una cuasi pensión universal. Y que funcionó tan bien que se empezó a repetir en otros gobiernos y ahora a nivel federal. Digo, el de adultos mayores es algo que funcionó. Pero eso operativamente no es muy distinto de pagar una nómina, y por lo tanto no hay necesidad de tener un intermediario, sino tener un pago directo prácticamente desde una cuenta de la TESOFE a la cuenta bancaria del beneficiario. En los otros lo que está operando es una racionalidad distinta, y frecuentemente, sobre todo con el presidente, pero con algunos otros funcionarios también, los beneficiarios de distintos programas sociales se quejaban de que o los costos de administración de los programas iban mermando los recursos que estaban disponibles, es decir, se tenía 100 para un programa, pero se llevaba 30 en administrarlo, o que al pasarlo a través de intermediarios, de organizaciones sociales, etcétera, pues les iban cobrando su cuota a lo largo de la cadena y no les llegaba eso. Entonces, lo que estamos tratando de evitar a través de esto es que sufran mermas los recursos que están destinados a los beneficiarios finales. Pero no es una política pública generalizada. ¿Van a tener otro tipo de políticas públicas que considere sobre todo Hacienda para poder apoyar el ingreso de los hogares, para que se eleve el nivel de vida, para que el índice Gini también disminuya, que haya menos desigualdad, el tema de pobreza? Es decir, creo que el tema es muy complejo y no sé qué tanto se destine de estos recursos que tiene Hacienda a estos recursos directos que se están entregando. O sea, la filosofía
a través de los cuales, de los programas que tenemos, una transferencia directa, es evitar las mermas a través de intermediarios. Pero no son el único tipo de programas sociales que tenemos. Secretario, cuando se hizo el cambio en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Muchos comentaron, bueno, es que el presidente ahora no va a tener un contrapeso que le diga esto sí, esto no. Usted habla con el presidente directamente, lo escucha, coincide, no coincide. Creo que hoy, por ejemplo, hubo también un tema sobre ¿qué fue que decían? Que usted dijo una cosa, el presidente dijo otra. ¿Qué está pasando? No, en realidad hablamos de manera cotidiana. Y hoy, muy a su estilo, la primera conversación fue a las 6:40 de la mañana. Pero en realidad yo tengo una historia de haber trabajado con él con anterioridad y de tener una relación de trabajo productiva, con un diálogo abierto, basado en números y buscando siempre tomar decisiones que tienen un sustento en términos de datos y del diseño de las políticas. Yo trabajé como director general de Administración Financiera, primero con él y después como secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Así es que tenemos ya una relación de trabajo que tiene casi 20 años y en la cual yo entiendo que él tiene confianza en mí, si no, no explicaría por qué me hubiera nombrado, pero también entiende que yo tengo un estilo muy abierto de discutir los temas económicos. Oiga, y finalmente, ¿subejercicio sí o subejercicio no? No hay subejercicio. Mira, es muy sencillo. Nosotros entregamos ayer el informe trimestral y el informe trimestral tiene niveles de ejercicio que van entre 46 y 49%. Entonces, uno podría pensar que justo a la mitad del año, es decir, en junio, porque fue el segundo trimestre, los niveles de ejercicio tendrían que ser del 50%, pero no es cierto. Si uno piensa, por ejemplo, en la nómina, en el último mes, además de la nómina en diciembre, se paga el aguinaldo. De tal forma que los gastos en realidad están cargados hacia a la segunda parte del año. Vamos en línea con el... Entonces no hay subejercicio. No hay Queda ahí como el tema. Secretario, el crecimiento, ¿cuál es su estimación? ¿Ya bajó un poco más? Bueno, no quisieron ajustarlo, ¿verdad? ¿Por qué esperar hasta cuándo? ¿Septiembre? Bueno, la forma tradicional en la que el gobierno informa, puede haber correcciones a lo largo del año, pero hay dos momentos muy importantes en las que nosotros tenemos que dar estimados muy precisos. Una es cuando presentamos el paquete económico, que es en septiembre 8, y ahí tenemos que hacer dos tipos de estimados. Uno, ¿cuál pensamos que va a ser el nivel de crecimiento de la economía en este año? Sí. Y tiene relevancia por diversas razones. Una de las más importantes es porque nuestros ingresos dependen del nivel de actividad económica. Es decir, si hay más ventas de bienes, pues hay un mayor IVA. Si hay una actividad económica mayor, hay más gente que está empleada y por lo tanto pagan impuestos sobre la renta. Y el segundo estimado que va allí es el del crecimiento del año siguiente, que determina la cantidad de recursos que nosotros esperamos recaudar para el 2020 y por lo tanto el presupuesto que vamos a tener disponible. Pero como esa información se la entregamos de manera muy formal en un acto muy protocolario a los diputados y a los senadores, pues no queremos que se enteren a través de la prensa y por eso la guardamos hasta septiembre. Pero entonces no nos puede decir más o menos el estimado de no antes de septiembre 8. Oiga, el presidente ya se animó a decir el crecimiento en el sexenio. Él hablaba de un 4%. ¿Es posible tener un crecimiento así cuando la historia de las últimas décadas o años en el país ha sido que se ha mantenido básicamente alrededor de un 2%? Sí, 2.4%, pero eso es justo lo que tenemos que cambiar. ¿Y qué nos permite afirmar que es posible cambiarlo? Que países con niveles de desarrollo similares que México tienen tasas de crecimiento más altas. Países como Chile, como Uruguay, como Colombia, como Perú. Incluso países como Argentina y Brasil, que en los últimos 30, 35 años pasaron por situaciones más complejas como las que hemos enfrentado nosotros. Esos países tuvieron ese periodos incluso que no eran de democracia, de dictaduras, crisis muy fuertes, tienen tasas de crecimiento más altas que México. Entonces yo creo que lo que
tenemos que hacer es atacar una serie de problemas muy obvios. Tenemos una falta de inversión en general, falta de inversión pública en particular. Tenemos un nivel de bancarización muy bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que solamente el 37% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria, lo cual quiere decir que muchas de las operaciones las hacemos en efectivo los mexicanos. Sí. Eso impide que se desarrollen los mercados crediticios que son importantes para financiar las actividades económicas. Sobre el tema de estas inversiones que se requieren, ¿considera que los grandes empresarios, quienes obtienen muchas ganancias, deberían pagar más impuestos? No, son dos cosas distintas. El país necesita más inversión y el país necesita más inversión privada. La inversión pública fue la variable de ajuste a los últimos años y hoy tenemos... ¿Se van a dar estímulos para esa inversión, estímulos fiscales? No necesariamente, no, porque el país recauda poco y no nos podemos dar ese lujo. Pero lo que sí hicimos con este anuncio fue decir dónde van a estar las obras que vamos a tener, porque esas obras al final del día las hace un constructor privado, son adquisiciones que se hacen a alguien. Y también lo que fuimos es dinamizar el mercado de crédito, porque casi todas las empresas operan en una parte con su capital, pero también a través de un crédito. Entonces necesitamos que el sector financiero esté operando en condiciones mejores. Y sabemos que las condonaciones ya no serán como las que se dieron, que al parecer pues fueron más un abuso que cualquier otra cosa, pero repito, se tendría que hacer un ajuste, por ejemplo, a lo que pagan los grandes capitales del país. O sea, nosotros necesitamos pagar más todos los mexicanos. Los mexicanos pagamos todos en general. Todos. El país tiene una recaudación tributaria de solamente el 13% del PIB. La media latinoamericana es de 17% del PIB. Países con niveles menores de desarrollo como Nicaragua recaudan el 16% del PIB. La pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo hemos podido sobrevivir recaudando tan poco. Y la razón es que nosotros, por lo menos hasta hace muy poco, habíamos tenido grandes recursos petroleros. Es decir, los mexicanos habíamos financiado nuestros presupuestos, sí de nuestros impuestos, pero sobre todo de recursos petroleros. En la medida en que los recursos petroleros son menores que los que existían hace 15 años, tenemos que entender todos que tenemos que aportar más. Y además sigue cayendo este ingreso, ¿no? El ingreso petrolero, y comentaban que a lo mejor tomaban recursos del Fondo de Estabilización Petrolera. Los ingresos petroleros ya se empezaron a estabilizar y te digo cuáles son básicamente. ¿Cuántos ingresos recibimos en materia petrolera? Depende de dos variables: cuánto producimos y cuál es el precio al que los vendemos. El precio ha venido cambiando y es siempre muy volátil. En el otoño pasado llegó a tener niveles de 40 y tantos, llegó a tener un nivel de 70, hoy está arriba de 55, 56, 57 dólares. Entonces eso es muy volátil. Pero lo que sí ha venido cayendo casi de manera lineal desde 2004 es la producción. En 2004 nosotros producíamos 3.4 millones de barriles por día. En el 2012 producíamos 2.4 millones de barriles por día. Cuando esta administración recibió las riendas de Pemex, estaba produciendo un poquito menos de 1.7 millones de barriles por día. Es decir, venía cayendo de manera muy importante. Lo que Pemex ya logró es estabilizar la producción. ¿Y considera que se vayan a tomar recursos de ese fondo de estabilización petrolera? No es un fondo de estabilización petrolera, es un fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Ingresos. Perdón, y ese se utiliza cuando hay alguna brecha entre el ingreso estimado y el ingreso recaudado. ¿Y puede que se vayan Podría a ocupar ser, esos para eso están esos fondos. No pondría ahí focos rojos de nada. No. Secretario, y comentaba que necesitamos tener mayores recursos, recaudar más, aportar más. Todos, en ese sentido, ¿se requiere una reforma hacendaria, una reforma también fiscal? ¿Sí o no? Nosotros estamos abordando este problema en dos partes. Lo que un país recauda es el resultado de dos partes: de la política tributaria, que nos dice qué impuestos podemos cobrar y a qué tasas, y de la administración tributaria, que es qué tan buenos somos cobrando.
Entonces, lo que estamos haciendo en esta primera etapa de la administración es intentar ser mejores. Es primero cobrar bien. Cobrar mejor. Y a partir del tercer año vamos a pensar si tenemos que cambiar la estructura tributaria. ¿Podría ser suficiente con el hecho de una mejor forma de recaudar todos estos impuestos para no realizar esta reforma? Pero si no, en 3 años se vería, y si es necesario, no hay ahí ningún tema político que impida que sea un impedimento por cuestiones de lo que pueda costar políticamente. No, yo creo que es algo que vamos a tener que discutir todos. Se va a tener que discutir con los empresarios, se va a tener que discutir con los ciudadanos, se va a tener que discutir con los legisladores, pero debemos tener un diálogo muy abierto, donde quede claro cuáles son los retos de México, cuánto debería estar cobrando un país como México, y hay que entender que los impuestos que nosotros cobramos deben traducirse en servicios, es decir, del otro lado de los impuestos está la educación, está la salud, están las carreteras, está la seguridad, está la recolección de basura, está la dotación de agua. Entonces, si queremos tener mejores servicios, los mexicanos tenemos que proveer de mejores recursos al Estado. Y creo que además con lo que acaba de decir, secretario, no únicamente es que el Estado recaude de mejor manera, sino que también se gaste de mejor manera para que pues todos los que contribuimos lo hagamos además con mucho gusto, puntualmente convencidos y no apesadumbrados de quién sabe a dónde van a ir a pagar nuestros impuestos, porque vemos que de desvíos de recursos está llena la historia reciente en nuestro país. Así es, parte del esfuerzo que nosotros estamos haciendo y estamos siendo muy disciplinados en ese sentido, es tener muy claro hacia dónde van los recursos. Por eso las transferencias directas a las que hacías referencia, para que quede claro que los recursos no se van perdiendo en el camino. Sí. Oiga, secretario, y en relación a estos recursos que sí se han ido perdiendo en el camino, yo sé que hay una unidad de inteligencia financiera que atiende todos estos casos al frente de Santiago Nieto. Ha dado información muy importante, muy valiosa, pero imagino que usted está en contacto con el titular de esta UIF para conocer sobre el tema de los desvíos de recursos. Acaba de mencionar Santiago Nieto que se están investigando a un grupo amplio de empresarios, pero si gusta, hacemos una pausa, ¿le parece, secretario? Ahorita para además, con esto de el ambiente está un poco seco y demás, para que me pueda contestar esta pregunta en relación a los desvíos de recursos, si se están investigando a más, además de los que comentó Santiago Nieto esta tarde, porque hizo referencia nada más al tema de estafa maestra, pero en relación a la titularidad de Rosario Robles en las dependencias que estuvo al frente. Pero la investigación que se realizó, la investigación periodística con base en la información de la Auditoría Superior de la Federación, habla de 11 dependencias, no nada más de una o de 2. Nada más a ver si puede dar alguno de estos datos, si no, me dice qué es lo que puede informar, porque sé que también las secrecías de las pesquisas es importante. Una pausa y volvemos. Gracias. Secretario Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, comentaba y preguntaba si se van a realizar investigaciones a otras dependencias sobre posibles desvíos de recursos, porque han dado información en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre los, no nombres, pero sí la cantidad de personas, de funcionarios públicos investigados por el caso de la estafa maestra, pero en particular de Sede Sol y Sedatu, bajo la titularidad de Rosario Robles. Pero yo le decía hace un momento, pero estamos hablando de desvíos en 11 dependencias, de acuerdo a la investigación periodística y a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, yo te contestaría en dos partes. La primera es, efectivamente, uno de los mayores compromisos de esta administración es disminuir y eliminar la impunidad, y eso es algo en lo que todos tenemos que trabajar, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja a través de diversas vertientes en ella. Una, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que era la pregunta específica que me hacías. Ahora, por definición, las labores de inteligencia, incluyendo las de inteligencia financiera, deberían ser confidenciales.
Parte de la razón por las cuales Santiago ha tenido que salir de manera pública es porque algunas de las investigaciones que se han realizado se han filtrado. Y en realidad lo que yo estoy trabajando con Santiago ahora es cómo asegurarnos de que esta práctica tan mexicana como el fútbol de la filtración es limitada, sobre todo en temas tan delicados. Sí, de hecho presentaron ya denuncia ante la Fiscalía General de la República, ¿no? Sí, contra quienes resulten responsables. Sí, y yo le pedí a Santiago que lo hiciera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación, y yo creo que todos tenemos que entender que esta información es muy relevante, que es muy delicada y que no podemos hacer uso de ella de manera discrecional. ¿Pero se puede adelantar si van a investigar a más dependencias? No se puede adelantar. No se puede adelantar, pero claramente va a tener que hacer una investigación profunda, profesional y apegada a derecho. Muchísimas gracias, secretario. Y para finalizar, pues vienen temas importantes, momentos también muy interesantes. Parece que en estos meses han sucedido muchas cosas. Al ritmo que van, pues, bueno, mañana le toca madrugar. Mañana me toca madrugar. Oye, de usted, bueno, ya no sé, pero me da mucho gusto, Arturo Herrera, que haya estado secretario con nosotros esta noche. Mañana estarán muy tempranito con el presidente. A las 5:45 tiene... Él dice que empiezan sus reuniones a las 6, en realidad empiezan 5:45. ¿Y qué van a ver en particular el día de mañana? Esa es en la reunión de seguridad, es el otro espacio, no se puede comentar. Muchas gracias. Gracias, secretario.